informa. En 90.1, la W. 7 de la mañana con 16 minutos aquí en la hora clave. Vamos a tener en los siguientes minutos una entrevista con el concejal, el doctor Cristian Zamora, para conversar sobre lo que fue ya el segundo debate y la aprobación definitiva de la nueva ordenanza que rige desde el día sábado en el Cantón Cuenca con el objeto de prevenir, contener y mitigar lo que será en los próximos días, una vez que se terminó el estado de excepción, la contención del COVID-19. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Nos escucha? Muy buenos días, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de la W. Una muy buena semana para todos. Muchísimas gracias, doctor Zamora. Coméntenos cómo estuvo la situación del debate, de este segundo debate, y cómo quedaron las nuevas reglas del juego, aunque el fin de semana ya por algunos medios se llegó a saber, ya se hicieron inclusive algunos controles. Pero por el tema del transporte, de la circulación vehicular, empecemos. ¿Cómo se restringe la circulación? Efectivamente, quizás el tema de la transportación es lo que más interés podría denotar en la población. Y como fue de conocimiento público también ya el fin de semana, nada más reiterar el hecho de que hay libre circulación de lunes a domingo, libre circulación desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. No hay circulación o está prohibida, podría entenderse así, una restricción desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Si es que alguien necesitara poder transportarse... A eso iba mi siguiente pregunta, doctor. Por ejemplo, los que trabajan en la feria libre, los que transportan víveres, etcétera, los pequeños comerciantes que necesitan desplazarse tipo 2, 3 de la mañana, ¿cómo lo harían? Perfectamente para ellos, por ejemplo, los temas de carga pesada, tiene libre movilidad en absolutamente todos los días, las 24 horas del día. Si es que alguien necesitara transportarse para llegar, por ejemplo, a la feria libre, el transporte público, comercial en este caso, llámese taxis o el transporte mixto, carga liviana, etcétera, también tiene libre circulación de lunes a domingo, las 24 horas. Y si es que existiera algún otro caso particular por trabajo, etcétera, puede conseguir su salvoconducto para poder hacerlo. Claro, eso tendrá que ser justificado en su momento. Y aquí hay dos temas sobre los salvoconductos. El primero, de que el salvoconducto que se logró sacar o expedir desde el Ministerio de Gobierno va a tener validez, digamos, indefinida en el Cantón Cuenca. Usted habrá escuchado, y quienes nos escuchan, de que tiene validez hasta el 31 de este mes. Sin embargo, en el Cantón Cuenca hemos resuelto que esos salvoconductos, para facilidad de la gente, para que no esté haciendo nuevamente otros trámites, van a ser válidos de manera indefinida hasta que esta ordenanza pues tenga vigencia, porque es una ordenanza temporal. Y si es que alguien necesitare por alguna razón un nuevo salvoconducto, será la EMOV, a través de su página web de la EMOVP, la que pueda conseguir este salvoconducto y de esa manera pues poder movilizarse. En el transporte público, digamos, general de buses y de tranvía también tienen libre movilidad, aunque el aforo está restringido, digamos, para este tipo de transporte. En el tema del aforo, ¿habrá control permanente? ¿Y cómo liberarnos de la subjetividad, doctor? Porque alguien dirá, está medio vacío, pero la autoridad de control dirá, está medio lleno. Entonces, ¿cómo controlar el aforo? Cuando conversábamos también la semana anterior con el alcalde y nos decía, es su percepción, cuando el tranvía demuestra que prácticamente está lleno. Bueno, por ejemplo. Yo creo que no es un tema de percepción, es un tema bastante objetivo, el poder ver si es que está yendo un transporte más de la mitad o menos de la mitad. Yo creería que se vuelve subjetivo si es que se puede decir el 25, alguna cosa por el estilo, mucho menos de poder, digamos, saber. Claro que se vuelve subjetivo en el hecho de a una sola mirada verlo, pero yo creo que si es que uno sabe que el transporte público está autorizado a la mitad del aforo, el 50%, por decir un ejemplo, obviamente eso es fácil a la percepción de la ciudadanía. Lo que hay que hacer, yo siempre he planteado dos propuestas en este sentido. El uno es un tema netamente ya de control de la EMOVP y control de la Guardia Ciudadana, que podría generar precisamente estos temas. Y segundo, desde el punto de vista operativo, si es que yo percibo o detecto
o llego a saber que en ciertas horas, y evidentemente son las horas en las que la gente se traslada a sus trabajos, regresa de sus trabajos, por ejemplo, si es que esas horas son pico y desborda el aforo que está permitido, lo que hay que hacer es bastante simple. A esas horas hay que mandar con mayor frecuencia, en el caso del tranvía, los vagones, y en el caso de los buses, la Dirección de Gestión de Movilidad tiene la potestad de planificar ese tipo de asuntos y mandar con mayor frecuencia el tema de buses. Si es que antes, por ejemplo, está planificado que cada bus salga cada 10 minutos, pues claro, en esas horas pico, llámese de 7 a 9, por poner un ejemplo, lo que haré es mandar cada 8 o cada 7 o lo que sea, porque sí existe esta suerte de buses que están disponibles para aquello. Son 475 buses en el cantón y aproximadamente en horas normales están funcionando 450. El resto está, digamos, en un lugar en donde tienen para cualquier eventualidad o simplemente están en mantenimiento o cualquier otra situación. Y en el tema del tranvía, normalmente operan 10 tranvías para la ruta de acuerdo a las horas establecidas, cuando existen 14 tranvías normalmente. Entonces es cuestión de hacer una mejor planificación y con eso se evitaría de buena manera el hecho de que pueda colapsar, si cabe el término, el tema del aforo permitido. Es decir, estarán en medición permanente de este flujo de pasajeros y el flujo necesario en distintos lugares de la ciudad, dependiendo de la demanda de los ciudadanos. Perfecto. En el aforo de eventos y espectáculos públicos, ¿cómo queda la ordenanza, doctor? En el tema de los espectáculos públicos masivos sigue prohibido. No hay permisos todavía para hacer eventos que concentren a personas en lugares privados o en lugares de la vía pública o en espacios públicos. Sin embargo, por ejemplo, en el tema ya de locales de concentración de personas, en los salones de evento, ¿no es cierto?, que estaban antes prohibidos, ahora se aprueba o se aprobó, más bien dicho, un aforo del 40% si es que es un lugar cerrado y es el 50% de aforo permitido si es que es en un lugar que tiene espacio abierto, me refiero a los salones de eventos. Además, el tema del control de las bebidas alcohólicas está únicamente permitido para bebidas de moderación y única y exclusivamente el momento que se ingiere alimentos, si es que ese fuere el caso. Si es que no es en el momento de servir la comida en un salón de eventos, el alcohol está prohibido de poder ser expendido dentro de estos lugares. Nos daba a entender las autoridades de la ciudad, como es el alcalde y el vicealcalde, que el foco de contagio precisamente ha crecido en las reuniones y eventos sociales clandestinos. Ahora bien, en estas reuniones que ya están permitidas con estos aforos de menos del 40%, sabiendo que el discurso también que utilizamos ya, o que utilizan más bien ustedes como autoridades, es la corresponsabilidad ciudadana, ¿no será una bomba de tiempo? ¿Estará en objeto de medición saber si es que aumentan una vez que se permite que este tipo de reuniones y se flexibilizarán aún más en el caso de que no aumenten y en el caso malo en el que sí estén los casos creciendo debido a este fenómeno, se cortará o se eliminará la restricción? Digamos, se aumentará el peso de la restricción. ¿Me hago entender? Efectivamente, yo creo que eso es un tema que siempre está latente. Si es que hay que tomar medidas restrictivas, llamémosle en reversa, es decir, tener mayores restricciones, eso el Consejo lo hará en su momento. Lo que hay que hacer es llegar a una suerte de un justo medio, de un equilibrio, en donde muchas actividades económicas que no han podido reactivarse puedan hacerlo con restricción de horario, con restricción de aforo, con las medidas de bioseguridad que todos ya conocemos y que son las tres fundamentales: mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos, que hay que repetirle siempre. Y en ese sentido, obviamente, con la interacción humana es que el virus se propaga. Lo que hay que hacer es, obviamente, tratar de romper esa cadena de contagio con las tres medidas que he indicado. Y lo que es fundamental de por qué el tema de las bebidas alcohólicas es porque un tema de consumo de alcohol, de acuerdo a las estadísticas que nosotros ya revisamos en las sesiones de consejo y talleres, obviamente genera mayor accidentabilidad de tránsito. Y cuando hay accidentes o cuando hay riñas o cuando hay este tipo de situaciones asociadas al consumo del alcohol, usted tiene personas que necesitan de asistencia hospitalaria. Y eso es lo que no existe en este momento, porque estamos
usted sabe, sobrepasados o muy al límite. En esa franja se ha movido el sistema de salud de la ciudad de Cuenca y eso es lo que hay que evitar, de que haya más personas que requieran hospitalización porque el personal médico, porque la capacidad del sistema de salud no da para ese tipo de situaciones. Por eso hemos tomado una decisión en el sentido de que se restringe el tema de la venta de alcohol. Por ejemplo, está prohibido vender bebidas alcohólicas a partir de las 8 de la noche, de lunes a domingo, y en eventos como este que acabo de mencionar, de salón de eventos, etcétera, está permitido únicamente bebidas de moderación y el momento que se sirven los alimentos. Ahora bien, me llega una pregunta y me dicen, ¿qué tal si quiero hacer una fiesta en mi casa? ¿Tengo un aforo que cumplir o no? No, bueno, ya en los espacios privados, en las casas de cada quien, es corresponsabilidad ahí sí ya de las personas. Obviamente eso ya corre por cuenta y riesgo de las personas. Lo que sí se ha hecho un llamado a la conciencia de la gente es de que si es que se puede evitar al máximo posible ese tipo de reuniones, porque uno no sabe, no es que porque sea amigo, o sea mi tío, o sea mi primo, o sea mi amigo, no tiene el virus. No, no, no. No porque yo le conozca puedo decir que no existe la posibilidad de virus y únicamente me contagio con alguien que no conozca. Eso no es así y a veces se tiende quizás a pensar de esa manera o se cree que porque es mi papá o mi tío o mi hermano o el conocido, ya no me voy a contagiar y estoy seguro porque yo le veo. No, el tema asintomático siempre está presente y el tema de transmisión de alguien que inclusive yo ame o conozca o la haya visto, evidentemente está ahí. Por eso las reuniones sociales que en este momento no son imprescindibles para la vida humana es lo que deberíamos no hacerlo, lo que deberíamos restringir, lo que deberíamos pues dejarlo para cuando exista ya una vacuna, porque esos espacios contribuyen a posibilidades, probabilidades de que, claro, el virus no rompa su cadena de contagio y obviamente tener un sistema de salud colapsado. Esas son las dos ideas fundamentales. Romper la cadena de contagios para no sobresaturar el sistema de salud. Y el rato que el sistema de salud se sobresature, obviamente habrá que tomar otro tipo de medidas. Dicho de otra manera, lo que queremos es que si es que usted, Dios no quiera, se contagia y necesita asistencia de cama de hospital o unidad de cuidados intensivos para intubación y oxígeno, tenga la posibilidad de tenerlo para que su vida pueda ser salvada, no que pueda morir porque no existe la atención en los hospitales, como ya vimos que eso ocurre en Cuenca, ocurrió de manera dramática en la ciudad de Guayaquil. En Cuenca no es que no ocurra, la gente se muere porque no hay camas y eso hay que saberlo, eso hay que tenerlo consciente. Ha habido días y ha habido semanas en las cuales la gente no tiene cómo intubarse y muere. Y eso hay que decirlo. Lo que pasa es que a veces la gente no cuenta, la gente no explicita esto, las autoridades de salud no dan la información que es correcta, pero yo creo que eso en nuestro consciente tiene que estar ahí precisamente aquello, consciente de que eso puede ocurrir. Le felicito, doctor Cristian, porque es de la primera autoridad que reconoce que la gente se está muriendo. Que Pero lógico, nos dan datos de hay que letalidad decirlo. y toda la cuestión. Ok, está bien, pero nos estamos muriendo. Hay que ser La sinceros. gente se está muriendo y se está muriendo bastante. Le voy a decir, los ratios de entierros de personas que van ya a los cementerios, al privado y al municipal que existe en la ciudad de Cuenca, es más del doble que el promedio normal de que existe. Por poner un ejemplo, si antes se enterraban 3 personas por causas normales, ahora se entierran 7 u 8. El promedio es el doble y hay que decirlo. Y obviamente ese tipo de situaciones para generar conciencia de que el virus no se ha ido, de que las cosas no están tan bien como esperaríamos, que no están desbordadas. Desbordadas me refiero en el sentido como ocurrió en Guayaquil, pero de que hay gente que se está muriendo por esta situación y que es el doble del promedio de la causa de mortalidad de antes. Esa es una realidad. Que el ministerio no lo diga por alguna razón, que finjan los números y de que únicamente digan que hay unos pocos miles de contagiados, mentira, con todas las letras, mentira, eso no es así, porque a nosotros también nos informan desde las personas que están adentro en las trincheras, los que no tienen ningún interés
de estar maquillando las cifras, y esto lo digo con toda frontalidad porque hasta el mismo presidente lo dijo en su momento, los números oficiales son maquillados y mentirosos. Si él mismo lo reconoció en su momento, obviamente pues esa es la situación en la que estamos. Doctor, una pregunta de un oyente, me imagino que es de un medio de transporte, taxis, nos dice, y nosotros podremos circular tranquilamente en horarios después de las 11 hasta las 5 de la mañana, ofreciendo nuestro servicio. Efectivamente, a todo el transporte público y comercial. ¿Cuál es el transporte comercial? Taxis, transporte mixto, la línea verde, carga liviana, el transporte institucional y escolar, todas las ramas del transporte, las 7, ya sea transporte pesado o transporte comercial, no tienen restricción, eso es lo que hemos normado, no tienen restricción y obviamente pues pueden circular las 24 horas del día. Y claro, aquí hacemos un llamado también a la conciencia, ¿no? No porque yo tenga un taxi, entonces voy a aprovechar, y porque tengo un taxi, entonces voy a hacer actividades que no sea el trabajo propio de generar transporte a las personas que necesitan. Y por poner de una manera muy coloquial, entonces yo sí, porque tengo un taxi, me voy a tomar el trago y después regreso a las 2, 3 de la mañana. Eso es lo que no hay que hacer. Esa es la conciencia. Porque, ojo, si es que alguien es revisado en un operativo pasada las 23 horas por la EMOV y dice que está haciendo algo, la EMOV tiene la responsabilidad de escoltarle a ese algo y ver si es que realmente es verdad. Ojo con esto. Si es que yo digo, por ejemplo, me estoy trasladando al hospital porque estoy sintiéndome mal, bueno, señor, le acompaño y le asisto, a ver si es que se va al hospital y a ver si es que tiene ese tipo de situaciones. No vaya a ser que esté alguien utilizando o mal utilizando un salvoconducto para intereses de reuniones que pueden evitarse precisamente, que es lo que decía hace un momento, sino lo que hay que hacer es en estricto, me movilizo si es que estoy cumpliendo con un tema de seguridad, un tema de emergencia, un tema de trabajo, un tema que es eminentemente necesario de hacerlo, pero no viniendo de una reunión en donde he estado en, digamos, reuniones sociales, que obviamente es lo que estamos pidiendo en la conciencia, que la evitemos, porque el día de mañana puede ser usted, Dios no quiere, pero puede ser usted el que necesite una cama de hospital y por no controlarnos de la mejor manera entre todos, alguien pueda fallecer porque no tiene la asistencia que requiere. Me sonreía porque más de uno dirá, pues efectivamente, se intentará pasar de vivo en el hecho de poder utilizar el transporte a altas horas de la madrugada y justificar de alguna forma chistos. En el tema de bares, restaurantes, locales de comida, ¿cómo queda el asunto, concejal? Sí, quizás antes de pasar a eso, en el tema de, por ejemplo, las casas comunales y los templos de culto, cualquiera que fuera el culto, está autorizado al 30% y teatros y cines también al 30%. En el caso de bares, discotecas, centros de tolerancia o centros de diversión para personas mayores de 18 años, eso sigue prohibido. Eso se está a la expectativa de que el Ministerio de Gobierno, tal como lo ha dado el COE nacional, genere los acuerdos ministeriales o interministeriales para dar las pautas para la reactivación de estos sectores. De ahí en fuera, de estas excepcionalidades, que son básicamente 4, bares, discotecas, centros de tolerancia y los centros de diversión para mayores de 18 años, insisto, casi todos los sectores están permitidos ya de poder reactivarse económicamente con el tema del aforo. Por ejemplo, los temas de gimnasios, de piscinas, de centros y de academias de diferentes disciplinas, llámese en las artes o llámese en los deportes, las canchas privadas. ¿Por qué no las canchas públicas? No las canchas públicas, porque ahí no hay cómo controlar las medidas de bioseguridad. ¿Por qué sí un aforo en las canchas privadas para hacer deporte? Porque ahí el dueño y el administrador es el responsable de implementar las medidas de bioseguridad al ingreso del local, y además en todos estos locales hay 3 condiciones también. Se puede hacer deporte, por ejemplo, un futsal, un fútbol sala, 7 contra 7. Solo las personas que hacen deporte, no expendio de bebida alcohólica, no consumo de alimentos al interior del local, y también un tema de no personas o público en el graderío. Única y exclusivamente las personas que hacen deporte y nada más. Sin público, sin alcohol, sin comida, son las restricciones que tienen
los sectores llámese canchas de diferente índole para diferente deporte y que obviamente sean privadas implementando los protocolos de bioseguridad. Los controles, ¿cómo se realizarán, doctor Zamora? Una vez que yo puedo decir, acá, caray, en mi local entran 50 personas tranquilamente y estoy cumpliendo el aforo, según mi percepción, tengo todos los permisos, funciono, llega la autoridad y dice, no, usted podía tener solo 40 nada más, 40 personas. Entonces, me imagino, corríjame si estoy mal, van a poner un agente de control, sea este de la Guardia Ciudadana, en todas y cada una de las canchas, en todos y cada uno de los locales de comida, etcétera, etcétera, para verificar que esto se cumpla. Diferentes modalidades. En el tema de las canchas privadas, llámese de madera, sintéticas, de tierra, lo que sean privadas, es decir, donde que haya una entrada controlada y se pueda implementar el protocolo aprobado, el aforo es única y exclusivamente al número de personas que hacen la actividad deportiva. Si es que están jugando un vóley, ¿cuántas son? Son 6, no son más. Si se está jugando un fútbol sala, son 7 por cada equipo, 14, no son más. 0 personas en graderíos, lo que usted me preguntaba, yo creo que tengo un aforo de 50. No, ahí no es en función del aforo, es en función del número de personas que juegan la disciplina. Y normalmente es el vóley y el indoor, ¿no? O el fútbol sala. Entonces sabemos con exactitud cuántas personas. En el caso de los salones de eventos que usted decía, yo creo que mi aforo es 50 o 40, ese tipo de lugares tienen un aforo permitido por control municipal o áreas históricas. Entonces el aforo ya está dado. Ellos saben que su aforo es, digamos, 100 personas o 120 de acuerdo a las instalaciones que tengan. Entonces, si es que está normado con 30%, 40, 50, lo que sea, se sabe con exactitud cuál es el aforo. Por lo tanto, ahí no hay subjetividad porque el permiso de aprobación para funcionamiento siempre para este tipo de locales ya viene con el número del aforo completo. Entonces, por tanto, si es que hay un porcentaje, se sabe con exactitud cuál es el número de personas que ahí tienen que estar máximo permitidas. ¿Los locales de comida podrán atender en horas de la madrugada? Eso no me quedó claro, doctor. No, los lugares de comida, los secos que a veces solemos comer todos, creo yo, en la madrugada, eso es un tema que así es. Los locales en general, los establecimientos, pueden funcionar desde las 5 de la mañana hasta las 24 horas, la medianoche. De ahí en fuera todo está prohibido, salvo los temas de salud y de emergencia y de seguridad y ese tipo de cosas que son las excepcionalidades, ¿no? Pero un tema, como usted me decía, un restaurante que atiende a las 2 de la mañana comida, no. Puede funcionar hasta las 24 horas. Y la restricción vehicular, no nos olvidemos que es hasta las 11. ¿Por qué es esto? Porque usted puede atender hasta las 11, que puede irse en su carro, a su casa, regresarse, y nos ha dicho el sector turístico, hotelero, de restaurantes, etcétera, que necesitan aproximadamente 1 hora para hacer todo el tema de limpieza y dejar todo listo para el siguiente día. Entonces, por eso pueden funcionar hasta las 24 horas y la restricción de vehículos hasta las 11. Claro, usted puede tomar un taxi 10 a las 12 e irse a su casa. Así es. Puede hacerlo porque el local puede atender hasta las 24 horas. Y no nos olvidemos que la venta del alcohol está prohibido desde las 8 de la noche. Es decir, en bares, karaoke se podrá atender solo hasta las 11 de la noche y sin alcohol en estos establecimientos. En los bares, discotecas, karaokes, centros de diversión, centros de tolerancia, todavía no. Eso está prohibido. Ok. Aún no se puede utilizar esos locales. Lo que me refería es, por ejemplo, a un restaurante, a un hotel en su restaurante, a un centro de salón de eventos, es hasta la hora que hemos indicado. Te lo vuelvo a preguntar porque están oyentes, creo que recién integrándose a la entrevista, entonces vale la pena aclararlo nuevamente y que quede efectivamente súper claro. Ahora, la amonestación, rápidamente, ¿cuál sería para los incumplimientos? Y una pregunta rapidísima. Usted fue la primera persona que dijo, esta ordenanza teníamos que haberla hecho hace tiempo. Hizo su reclamo, presentó al consejo, al alcalde, esto ya debíamos haberlo hecho. ¿Por qué se demoró, ingeniero Cristian? En primer lugar, el tema de las sanciones, como todos sabemos, toda ley y toda ordenanza tiene su sanción si es que no se cumple algo.
En el tema, por ejemplo, de, digamos, las diferentes situaciones que se contemplan en el tema del transporte, por ejemplo, si es que usted está en su carro a la 1 de la mañana, la sanción es del 25% de un salario básico unificado, eso es $100, más la retención del carro por 48 horas, perdón, por poner un ejemplo. Y si es que, por ejemplo, es la situación de un salón de eventos que no está cumpliendo sus aforos y su otro tipo de situaciones, también tienen sus sanciones. Las sanciones van desde el 25% hasta el 100% de un salario básico unificado. Claro, cada una de las sanciones tiene, cada una de las restricciones tiene su sanción, pero para darle una idea general, es desde el 25% al 100% del salario básico unificado. La segunda pregunta que usted me decía, esta ordenanza tenía que haber estado lista, así es, fue Cristian Zamora que habla quien expuso este malestar, porque la ciudad quedó a su libre abandono por más de una semana o casi una semana, porque precisamente el día 28 de agosto, quien le habla puso por oficio al alcalde indicándole que nos llame a un taller, que hagamos este tipo de situaciones. Adjunté desde julio 16 un proyecto de ordenanza para restringir con base en nuestras competencias del uso y ocupación del suelo este tipo de restricciones para poder controlar. Y claro, cuando un estado de excepción termina, vuelve el régimen jurídico ordinario. Y para poder sancionar en un régimen jurídico ordinario, usted necesita una ordenanza. No necesita que el COE le diga ni nada. Usted sabe, porque eso está vigente. Y lo que a mí sí me generó malestar es de que por más que hay concejales que proponemos, que alertamos, que decimos, que enviamos el proyecto de una manera propositiva, como no puede ser de otra manera, pues no se nos tome en cuenta y piensen que conocen las cosas y que en ese sentido pues se puede dar este tipo de situaciones. Por eso yo había indicado, y con malestar vuelvo a insistir, de que las cosas hay que hacerlas con conocimiento, sin improvisar, y si es que se improvisa, como en muchas cosas de la función pública de la administración actual, pues hay que escuchar, hay que asesorarse, hay que poner atención a las personas que conocen de la cosa pública para no caer en este tipo de situaciones. Pero bueno, lo que eso nos costó es una semana sin restricción alguna. Ese resultado vamos a verlo seguramente la próxima semana, porque la cadena de contagio se puede reflejar 15 días después del hecho que ocurre. Entonces, esa situación todavía no la vemos. La vamos a ver la próxima semana y obviamente veremos cómo están las capacidades hospitalarias, cuánta gente seguramente pudo contagiarse más, y hay personas que se contagian y mueren, lamentablemente, y ese es el llamado que hemos hecho, y hay que hablar de manera clara a la gente para que entienda este tipo de situaciones. Y claro, esa fue la situación con respecto al tema de la ordenanza. Doctor Zamora, creo que nos queda claro cómo están las reglas de juego de aquí en más y la variabilidad que tendrá esta normativa dependiendo de las mediciones que se hagan de aquí a la próxima semana, de aquí a 15 días. Doctor Zamora, estamos agradecidos por su tiempo y será llamado en próximas entrevistas para definir, para analizar y para ver qué es lo que sucede con los datos en la ciudad de Cuenca. Quizás un tema adicional, si me permite, también hubo un planteamiento que lo hice en el primer debate y fue aprobado en el segundo para el sector artístico. En ese sector que también ha sido golpeado porque los artistas pues no pueden ir a eventos, no hay eventos públicos, etcétera, se propuso y se aprobó que los presupuestos que aprobó la Municipalidad de Cuenca, sus empresas públicas y sus empresas adscritas, porque son tres grupos, municipio, públicas y adscritas, propuse en el sentido de que estos recursos que están aprobados en los presupuestos se elabore una agenda de eventos y de acuerdo a la nueva situación que nos corresponde vivir, sean transmitidos a través de las portales, digamos, digitales de las instituciones públicas, los temas de agenda cultural y agenda de artes, agenda de absolutamente todo, con estos presupuestos. Dicho de otra manera, que esos presupuestos se inviertan y se pueda dinamizar este sector y la ciudadanía pues pueda disfrutar de ese arte, ya sea en instrumentos, en voz, en música, en artes, en todo el sector cultural y, digamos, artístico,
para poder también dinamizar ese sector y claro, a través de una pantalla quizás diferente o mucho mejor ir a estar en vivo, pero la realidad nos conlleva a otra situación y esa propuesta también fue aprobada y esto en favor del sector, insisto, cultural y artístico de nuestra ciudad para poder apoyar también, al menos desde la inversión pública, lo que le corresponde a nuestras instituciones sobre las cuales pues tenemos competencia y que les he nombrado. Una última consulta rapidísima. ¿Es necesario acuerdos interministeriales, acuerdos con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud para poder desarrollar esta normativa, esta ordenanza o no? No, nosotros tenemos plena competencia del uso y ocupación de suelo, de permisos en temas de locales, de actividades económicas, es lo que yo ya dije desde julio. Y esto planteé desde julio porque alguien se había preguntado, ¿y cómo así el concejal Zamora avisa desde antes de que ya sabíamos que terminaba el estado de excepción? Porque esto yo ya me di cuenta cuando el COE Nacional, recuerde usted, permitió las reuniones de 25 personas. Recuerda que eso fue en julio, al inicio de julio, y también permitió otro tipo de situaciones que no estaban de acuerdo a la situación que Cuenca vivía crítica en ese momento. En ese momento yo ya dije, si el COE permite este tipo de situaciones, nosotros podremos contrarrestar con nuestra competencia en el uso y control del espacio público, uso y control del suelo, y que podemos hacerlo. Y el 28 de agosto, luego del dictamen constitucional de la Corte 520, así es como se denomina ese dictamen, ya había alertado de que hagamos mediante ordenanza, porque al terminarse el régimen jurídico de estado de excepción, lo que corresponde es hacerlo vía ordenanza. ¿Y quién aprueba las ordenanzas? El Consejo Cantonal. ¿Qué es lo que hizo la administración? Con un boletín de prensa querer generar restricciones y sanciones. Y eso evidentemente pues fue un tema de amplio crítica, diría yo, por parte de quienes conocen y del sentido común. Cristian, le queremos agradecer nuevamente entonces y estaremos atentos a lo que sucede en próximos días en el Cantón Cuenca. Buenos días. Buenos días y cuidémonos entre todos y buenas. Estuvimos conversando con el doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca, duro en algunas expresiones en torno a los contagios y a las muertes existentes en el cantón frente al COVID y hablando también sobre la normativa que se aplica ya desde el día sábado. Aquellas personas interesadas en reprisar esta entrevista y en obtener los datos necesarios sobre la ordenanza pueden revisar nuestras redes sociales en el Facebook. Siempre estamos actualizando la información y subiendo los videos de esta entrevista. Inicia publicidad